Como había prometido, hoy vamos a hablar sobre el tema que estamos inmersos. Puedo demostrar que Jesús no nació el 24 de diciembre, en el 25 de diciembre, pero no lo voy a hacer hoy. Y podrías demostrar cuándo nació, pero tampoco quiero hoy insistir en ese asunto, sino que la argumentación la voy a llevar por otro lado. Porque es importante para nosotros, como hijos de Dios, tener un concepto claro, ya no solamente de este evento, equivocado sin duda, fuera de fecha, porque Jesús nació en Sukkot, en los tabernáculos, clarísimamente, y también podría demostrar, y no lo voy a hacer mediante algún escrito, algún folleto que ya está hecho, y no necesita más que imprimirlo, que en realidad lo que se está celebrando ahora es una fiesta absolutamente pagana, totalmente satánica. Totalmente. Corresponde la adoración, que os podría contar la historia, etcétera, etcétera. Pero, repito, ese argumentario no lo quiero usar hoy, sino que quiero más bien que tengamos claro. Solamente quiero compartir una opinión, porque claro, algunos dicen, no, es que la Iglesia tradicional, la Iglesia católica lo celebra y ellos son más antiguos que nosotros. Si hablamos de la comunidad cristiana integral, evidentemente, porque nosotros tenemos como existencia desde el año 98, creo. Pero cuando hablamos de la Iglesia de Cristo, no es más antigua, ni muchísimo menos, porque, para que lo sepáis, la Iglesia católica como tal surgió en la era del emperador Constantino y se estableció como religión oficial del Imperio Romano en el año 323 de nuestra era. Habían pasado más de 200 años desde que Jesús abandonó la tierra y más de 200 años desde que el último evangelio fue escrito y en ninguna parte se les nombra. Por tanto, ellos se abrogan un título que no tienen. Bien, pero fíjate, te voy a dar una referencia de lo que dice la Enciclopedia Católica. Lo puedes consultar en internet, porque no creo que tengas la Enciclopedia Católica en tu casa, y si no, pues lo haces en esa enciclopedia que puedas tener en tu casa. Y bajo un apartado, un título que son primeras celebraciones dentro de su historia, de la historia católica, fíjate, dice, te voy a leer textualmente lo que dice la Enciclopedia Católica. Dice, la Navidad no figura entre las primeras fiestas de la Iglesia. ¿Claro? Bien. San Irineo y Tertuliano la omiten en su lista de fiestas. Iglesia Católica. Orígenes es un nombre de un señor, no es el origen. Orígenes es el nombre de un señor. Dice, teniendo en cuenta que quizá la deshonrosa natalitia imperial habla de un evento que llamaban Natalitia Imperial. ¿Y sabes qué era? Una fiesta pagana a Tamuz, que celebraban los romanos, y en ese día eran borracheras, orgías, desmanes. Por eso dice deshonrosa natalitia imperial. Afirma homiléticas octavas sobre el Levítico, dice, y en Migné, página, en el tomo 12, página 495, estoy hablando de la Enciclopedia Católica, que en la Sagrada Escritura solo los pecadores, nunca los santos, aclara, celebraban la fecha de su nacimiento.
Estoy leyendo. Arnovio, no conozco a ninguno que se llame Arnovio, pero es un nombre de un señor también. Dice en el volumen 7, página 32, y que dice que incluso ridiculiza el cumpleaños de los dioses, porque los paganos sí celebraban el cumpleaños de los dioses, pero los cristianos no. Y ojo que esto no es el argumentario básico, sino te estoy diciendo de los mismos que la defienden hoy, que la promueven hoy, lo que dicen ellos mismos, que se contradicen. Ahora, nosotros no nos quedamos atrás. Los cristianos evangélicos, también somos campeones en contradecirnos a nosotros mismos. Y este es el asunto. Voy a leer muchos versículos. ¿Quién está allí? Espero que estés despierta, porque hoy va una cascada de versículos, porque más que dar mi opinión, por eso dije, no voy a usar argumentarios, que los puedo entregar, sino vamos a leer la Biblia. ¿De acuerdo? Así que si la has traído, pues te felicito. Si la tienes en el teléfono, bueno, ahí es más rápido el asunto. Y si no la has traído, bueno, pues mira, ahí atrás la pantalla. ¿Qué vamos a hacer? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 21. Recordad, Juan vio ya con sus ojos todas las herejías, errores y falsas doctrinas que habían entrado ya en el primer siglo en la Iglesia. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Ahora esto no es cierto. Esto no es cierto. Él daba por hecho que la conocían, pero no es cierto. Hoy no la conoce. La mayoría de los cristianos no conocen la verdad. Y no está hablando de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. No. Está hablando de la verdad, el concepto simple y primario. Y porque escúchalo bien, ninguna mentira procede de la verdad. Si la Navidad es una mentira, ¿de dónde salió? Si no salió de la Biblia, porque no está. Por más que mires, por más que indagues, por más que busques, nunca vas a encontrar ni la más mínima referencia. Es más, ni siquiera Dios dejó la fecha. Dejó cantidad de detalles, cantidad de cosas que tenemos que saber, pero la fecha no. ¿Por qué? Porque es irrelevante. ¿Sabes por qué Dios escondió el cuerpo de Moisés muerto? Porque si no habrían hecho ya allí en el monte Nebot una capilla, un templo, algo. ¿Y entonces qué hizo Dios? Hizo desaparecer el cuerpo, muerto. Porque tendemos a hacer ese tipo de cosas. Está ahí como en nuestra genética, que sabéis que, por cierto, viene muy dañada por el pecado de nuestros primeros padres. Bien. En cuanto a las tradiciones, porque todo el mundo dice, bueno, esto es una tradición. Bueno, yo te voy a decir lo que dice la Biblia sobre las tradiciones. Marcos capítulo 7, versículos 6 al 9 y el 13. Dice que respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es una queja que Dios tiene. Y la tiene hoy. ¿Y cuál es la queja? Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre.
Si no está en la Biblia, y alguien enseña desde un púlpito esto, ¿qué está enseñando? ¿Está honrando a Dios o está deshonrándolo? Yo quiero que tu mente y tu corazón trabajen, que medites en lo que está escrito, porque lo que está escrito creo que estamos de acuerdo en que es la palabra de Dios. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Yo he hablado con algunos, dicen, sí, no, yo sé todo eso que me dice hermano, pero lo voy a hacer. Allá ellos, ¿eh? Yo no me puedo meter en la vida de los demás. Procuro apañar la mía y la vuestra. Se aferran a la tradición de los hombres. Aquí dice algunas cosas. Por supuesto no dice la Navidad, es que ni soñaba a nadie que podía hacerse eso. Está hablando a judíos. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. No les importa. Yo lo he visto. No les importa. Ahora, vamos a seguir leyendo la Biblia, a ver si ese no les importa va a quedar así o no. Bien. Versículo 13. Mateo 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Cuál es el argumento carente de intelectualidad? Es que se ha hecho toda la vida. Pero ojo, toda la vida son 50 años. ¿De cuándo presume, por ejemplo, las cabalgatas de Reyes en España de toda la vida? ¿150 años? ¿Eso es toda la vida? ¿Eso es todo? No. Es un concepto tan simple que cuando yo lo oigo, especialmente en boca de cristianos, me preocupa. Eso es toda la vida. Creo que es un poquito más larga. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Recuerda. Y esa doctrina dice son mandamientos de hombres. Versículo Mateo 15:9. Mateo 15:9 dice, pero en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Simplemente mandamientos de hombres. Bueno, ahora sí que voy a dedicar unos minutos a la fotografía que los que ven en el Facebook puse al principio de esta semana, que ya he comentado, pero quiero volver a comentar. Porque es otra falacia, otra equivocación grave en la cual caemos todos. No sé si tenemos a mano esa fotografía de una casa. Yo sigo hablando y tú la buscas. Bueno. La cuestión es que en la Biblia hay dos palabras que se han traducido del griego al español con un mismo significado. No sé si alguien puede comprobar en una Biblia en inglés, que la tenga a mano, para ver si ahí también ocurre lo mismo. Creo que no, pero solo lo que pienso que no. Pero en español, sin duda, cuando leemos esas dos palabras distintas, se han traducido como la misma en español. Trayendo, por tanto, la confusión al corazón de los hombres y una serie de historias, recuerda, son mandamientos de hombres, fábulas, historietas que se dicen con respecto a Jesús. En cuanto al lugar de su nacimiento, la palabra mesón se ha traducido mal de una palabra griega que es kataluma, con K, kataluma. Esa palabra la encontramos, por ejemplo, en Marcos 14:14. Marcos 14:14. Y dice, y donde
entre, recuerda lo del burrito que dice, ve y síguelo, y allá donde entre, el señor ese que va buscando el agua, decir al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento kataluma? Si lo lees en griego, donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Y él os mostrará un gran aposento, kataluma, o sea, una habitación de invitados muy grande, no era normal, sino era una casa grande y era una habitación de invitados, kataluma, muy grande, ya dispuesto, preparadito. Preparad para nosotros allí. Allí es donde se menciona, fíjate, 2 veces esa misma palabra, kataluma. Bien. A diferencia de lo que dice en Lucas, capítulo 10, versículo 34. Dice ahí que habla del buen samaritano, para que lo tengas en tu contexto. Y hablando del buen samaritano, dice que acercándose, vendió sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Pero ahí no pone kataluma, ahí pone pandogeión. Porque eso sí es un mesón, eso sí es un hotel, eso sí es un lugar de hospedaje. Pero kataluma no. Y Lucas, que era un hombre muy ilustrado, ten en cuenta que era médico, cuando se refiere al nacimiento de Jesús, que también lo narra él muy bien, por cierto, en el capítulo 2, versículo 7, sabe distinguir. Y entonces dice, y dio a luz su primogénito. Aprovecho para decirte que María tuvo su primogénito. ¿Y qué es primogénito? Entre más. Bien, o sea que tuvo más hijos. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, castellano puro. Pesebre es un comedero. Pesebre no es el lugar, no es el corral. El pesebre es un comedero. Claro, hoy la cultura rural se ha perdido y no sabemos lo que es un pesebre, pero era hecho con madera. También los hay de piedra, hecho con madera como una cunita, y se le acostó allí. Y ya os voy a explicar por qué. Porque no había para ellos lugar en el... ¿Qué creéis que pone ahí? Kataluma. Aposento alto, habitación de invitados. Muy bien. Tenemos ya la casita. No lo veo ahí por el espejo. Ahora sí tenemos la casita. Bien. Esta casita corresponde... Es que no veo nada. ¿Vosotros veis? Bueno, si lo veis vosotros, yo creo que lo estoy viendo en la pantalla. Esta casita no es que sea la de Jesús, ¿eh? Algunos dirán, no, la casa de Jesús, no. La casa donde nació Jesús, ¿qué va? Simplemente es una composición de una casa típica, normal, de aquel tiempo, donde, si veis en la parte de abajo, hay unos aperos de labranza, hay un lugar por donde entraban los animales que estaban en esa planta, porque hacerlo subir las escaleras era un poco incómodo, ¿no? Subir el caballo, el burro. Las cabras sí, subirían encantadas, porque esas se suben en cualquier parte. Pero allí, en la parte de abajo, estaban los animales. El buey no sé yo, porque en Israel pocos bueyes he visto yo. ¿Tú has visto alguno? He visto muchas cabras, ovejas, pero bueyes, lo que se dice bueyes, no. O sea que el bovino, ellos no lo trabajan mucho. Pero bueno, a lo mejor tenían un buey, quién sabe. Entonces, la otra puerta, la que estaría mirando a la izquierda, era la casa de familia. Y en la parte de arriba, veis que hay una escalerita ahí a la derecha, ¿sí? Está en esa posición, sí, a la derecha, hay una escalerita y una puerta. ¿Y sabéis lo que es lo que hay arriba? La kataluma, la habitación de invitados.
Si tú lees en Lucas, te darás cuenta, léetelo por favor, porque yo quiero que lo leas, no ahora, sino en tu casa, te darás cuenta que José se desplazó con María a su pueblo. ¿Sabes cuántos habitantes podía tener Judea en aquel tiempo? 500. Como Peraleda de San Román. 300. Muy poquitos, muy poquitos. Pero además de ello, mira, aquí está mejor representada una cataluma, ¿ver? El aposento alto. José estaba regresando a su casa. ¿Sabes cuánto tiempo había pasado desde que dejó su casa? 1 año. Como mucho. Porque ya sabes que entre el desposorio, porque José estaba desposado con María, y la boda, normalmente se transcurría 1 año. ¿Tú crees que en 1 año, José, de unos 30 años más o menos, se había olvidado todo el mundo en su pueblo de él? Es lo que piensa la gente normalmente. Que José llegaba a un sitio donde nadie lo conocía. Y como llegaba a un sitio extraño, tenía que buscar un hotel. No nos damos cuenta que estaba llegando a su pueblo y estaba llegando a su casa, donde nació, donde creció, donde tenía más hermanos. Por esa misma causa, el aposento alto, la habitación de invitados, estaba llena, por 2 motivos. 1, porque era una fiesta. Os he dicho que era la fiesta de los tabernáculos. Y cada varón, acompañado de su familia, era obligatorio que acudiera a Jerusalén, y máxime Belén, que estaba a unos 7 kilómetros. Tenía que acudir a Jerusalén, él y su familia. Era una orden de Dios, dice, todo varón se presentará delante de mí 3 veces en el año. Por la Pascua, por Pentecostés y por tabernáculos. Y ahí estaban en tabernáculos. Y el otro motivo, el cual nos encaja perfectamente históricamente, la fecha del nacimiento de Jesús, es porque era el censo ordenado por el emperador vigente. Y los romanos escribían todo. Los judíos son los que escribían todo. Los romanos también escribían todo. Y se sabe perfectamente cuándo fue el censo. Por esas 2 razones, el aposento alto estaba lleno de parientes, amigos, etcétera, etcétera. Y tú imagínate una habitación X, llena de gente, y una mujer a punto de dar a luz. La mujer de su hijo, de José, porque estaban en casa de José, va a dar a luz. ¿Qué hacen los padres de José? ¿Eran unos desalmados y lo mandan al corral o a una cueva por ahí? Vete, que aquí no puedes. Largo. Es lo que la gente piensa. Pero no. ¿Sabes dónde nació? En la casa de familia. Abajo, los padres cedieron su cama para ellos y en la misma planta están los animales. Tenían allí preparado, pues eran gente con los aperos, todo eso, un comedero nuevo, y allí es que acuesta María al niño cuando nace. A ver, ¿no serían así las cosas? ¿No es lo normal? Porque todo el mundo cree que nació en una cuadra, que nadie quería saber de él. ¿Sabes cuánto tiempo pasó entre eso y Herodes, que quiso matar a los niños? 2 años. ¿Por qué lo sabemos? Pues muy sencillo, lee la Biblia. Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. No mandó matar a los de 3, sino a los de 2 para abajo. Porque habían pasado 2 años.
Y todos creemos que nació el miércoles, van a nacer, ¿no? Y al día siguiente todo, y ahora y vienen los Reyes Magos el día 6. Ay, qué ingenuos somos. Bueno, ¿recuerdas el primer vehículo que te leí? Ninguna mentira procede de la verdad. Es todo mentira. Yo te estoy dando información de la Biblia. Claro, esto se requiere un poquito más de atención, porque hay que leerla en griego, o por lo menos buscar las palabras en griego para que veas que katáloma es una cosa, pandogeion es otra muy distinta, y todo el mundo le atribuye pues, el pandogeion a lo que era una cataluma, un mesón, un hotel, a lo que era la habitación de los invitados de los padres de José, donde él nació, José, donde se crió, donde lo conocía todo el mundo, y él iba a su casa porque la obligación del censo era ir a su casa. ¿Está claro? Explicada la foto una vez más. Pero vamos a seguir dejando que la Biblia nos hable. Y te voy a decir lo que Jesús hablaba. En Juan capítulo 8, dice el versículo 29 lo siguiente. Jesús hablando. Dice, porque el que me envió conmigo está. Dice, y no me ha dejado solo el Padre, y explica la razón. ¿Sabes cuál es? Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Será que a Dios le gustan las mentiras? ¿Ama la mentira? ¿Tú crees? Respóndeme. No, ¿verdad? Bueno, te he demostrado que es mentira. Todo es mentira. Está clarísimo que todo es mentira. ¿Se agradará a Dios de eso? De ninguna manera. Por eso yo digo, bueno, todavía hay gente que dirá, y seguramente aquí entre vosotros dirá, no, a mí no me importa, se ha hecho toda la vida. Yo no voy a... O sea, el que te van a juzgar es a ti, a mí no, a mí me van a juzgar por lo mío. Pero por esto, desde luego, yo apruebo. Te lo aseguro que apruebo. En otras cosas no, pero en esto sí. Porque yo quiero tener la presencia conmigo. ¿Sabes lo que significa? Hago siempre lo que le agrada. Que la presencia de Dios siempre estará conmigo. Mi Padre no me ha dejado, porque hago lo que a Él le agrada. Entonces, yo hago lo que a Él le agrada. ¿Amén? ¿Tú también? Te felicitaré. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Siempre habló la verdad. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Si hacéis todas las patrañas, mentiras, engaños que encontréis, no. Porque recuerda que en Mateo capítulo 7 dice que muchos en aquel día se acercarán y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal y tal cosa. Pero el Señor, ¿qué les dirá? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os he conocido. Que sigan celebrando la Navidad, bueno. Que sigan engañando al mundo, bueno. Pero ese día no ha llegado. Cuando llegue, ¿qué van a escuchar? A lo mejor escuchan, Señor, pero toda mi vida he predicado. He dedicado mi vida entera a servirte. Y el Señor dirá, haciendo esas cosas, ¿tú crees que me servías? Dice, no. No has hecho la voluntad de mi Padre. Lo pone ahí en versículo 23, 7:23. Porque solamente el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, si la voluntad del Padre fuera que cuanta mentira encontráramos, cuanta patraña pudiéramos apañar, cuanta fiesta pagana pudiéramos incorporar a su iglesia, eso fuera su voluntad, pues lo haríamos con mucho gusto. Pero no dice eso. Y ya verás lo que dice. Perdóname que me ponga un poco enfático, pero es que yo quiero que todos nos encontremos allá. Y claro,
Tú me dices, yo tengo a Cristo, pero tú tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo, y no te dice que eso está mal. ¿Y cómo a mí sí? Es que me parece tan raro. Por ejemplo, cuando hablamos de un grupo perteneciente también al ámbito católico que se llama los carismáticos, la gente dice, es que son cristianos. Digo, pero si son cristianos tienen que tener el Espíritu Santo. ¿Y cómo el Espíritu Santo no les ha dicho que aborrece la idolatría? No puedo creerme. No puedo creerlo, simplemente. Pues ¿cómo a ellos no les dice si es que tienen al Espíritu Santo? El Espíritu Santo no les lleva a Éxodo capítulo 20. Y les dice, mira, tenéis que dejar vuestro culto a María y de adorar las imágenes, porque siguen adorándolas. Porque en mi ley dice, no te harás imagen ni semejanza alguna, ni siquiera hacerlas, de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh celoso y fuerte, que además traigo maldición de generación en generación. De los que me aborrecen. Me aborrece el que hace imágenes. Y me aborrece más el que las adora. No tienen el Espíritu Santo. No. Porque si no se lo diría. Porque recuerda que el Espíritu Santo, el Señor Jesús dijo, os guiará a toda la verdad. Y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Amén? Yo predico la palabra. Pero si tienes el Espíritu, la recibirás. Si no lo tienes, dirás, no importa. Tengo mi arbolito ya. ¡Ay, mi pesebrito! ¿Sabes que una vez para adorno quisimos traer un pesebre de Israel? Y lo trajimos, porque además nos lo regalaron. Y cuando llegamos a Madrid, estoy hablando de hace muchísimos años, buscamos el pesebre, lo voy a poner, y digo, pero si aquí falta el niño. Y llamo al guía, oye, que no me han mandado al niño. Y me contesta a los pocos días, dice, no, es que es la carpintería. Entonces Jesús es el del serrucho. Había uno ahí serruchando así. Y dice, Jesús es el del serrucho. Digo, bueno. Por aquello del carpintero, ¿no? Y nos lo estaba ahí poniendo nuestro pesebrito. ¿Qué parecía un pesebre? Digo, pero usted nos engañó, el moro este, y no nos dio el niño. Ay, qué gracia. Bueno, estas cosas yo no había meditado sobre ellas en aquel tiempo, ¿no? En fin. Recuerda, y conoceréis la verdad, Juan 8:32, y la verdad os hará libres. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Al hombre le parecen derechos, pero su fin, donde acaba, no donde comienza. Es que las cosas se valoran cuando acaban. Por eso no me extraña que ya en la enciclopedia católica dijera que es ridículo darle tanto énfasis a un nacimiento, cuando lo que hay que valorar es el resultado final. Consideraba que además eran solamente gente pagana. Es que nosotros nos comportamos como paganos 365 días al año. Bien. Pero Cristo vino a cumplir la ley. Mateo 5:17, vamos a leerlo. Dice, no penséis, yo añadiría ni por un momento, no penséis que he venido a abrogar la ley. Abrogar es una palabra
que significa decir ya no hay más ley. Ni se te ocurra pensar eso. Y te insisto, porque hay gente que a lo mejor no lo dice, pero lo hace. Entonces a mí que digan es una cosa, pero hacerlo es otra muy distinta. A mí me puedes amenazar que te voy a... Como hacen muchos los españoles, ¿verdad? Hacemos muchos los españoles. Pero luego no te dan nada. Porque lo importante es que me hubiera dado un mamporro. No que me lo hubiera dicho, que me lo dicen. Me lo han dicho tantas veces. Que te voy a dar. Pero no me dan. No he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús, de sus labios. Siguiente versículo. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, no han pasado, ¿verdad? Ni una jota, una yod, ni una tilde, esa comilla de los acentos, ni una. ¿Pasará de qué? De la ley. Sigue tan vigente como el primer día. Y por esa ley te va a juzgar. Dios te va a juzgar por lo que Él ha dicho, no por lo que tú crees que ha dicho. Por eso es tan importante estudiar la Biblia. Y mucho menos te va a juzgar por lo que no ha dicho. Te va a juzgar por lo que ha dicho. Porque nada absolutamente de la ley pasará hasta que no pasen el cielo y la tierra. Hasta que todo se haya cumplido. Es cierto que toda la ley se cumplió en Él, claro. Pero como ya se cumplió la ley, ya podemos matar, ya podemos robar, ya podemos adulterar, ¿verdad? Ya podemos mentir lo que queramos. Pues ya se cumplió la ley, ¿no? Es ridículo pensar eso. De manera, escúchalo bien, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño. Por cierto, el mandamiento que os dije antes es el segundo. Ese tan largo, es el segundo mandamiento. Y lo quebrantan constantemente. Y desde hace siglos. ¿Alguien puede pensar que Dios está contento con eso? Ellos piensan que sí. Pero yo afirmo que no. Bien, pero nosotros tenemos nuestras propias cositas, ¿no? Hablo de los cristianos, no tenemos imágenes, estamos muy bien por ahí, pero es que no solamente ese mandamiento, hay otros más. Y sobre todo, un corazón dispuesto a obedecer. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en su iglesia, en su denominación, en su entorno, donde es un campeón. ¿Qué pone ahí? En el reino. ¿Y qué dice el Señor? Mateo 7:21. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo les diré, no os conozco, apartaos de mí, hacedores. Es que la historia es cuando lleguemos al reino. Estamos ya en él, sí, pero no estamos. ¿Verdad que no? Tendrás que morirte o que venga el Señor. Yo siempre me apunto a la segunda. Y más bien cuando los años van pasando y el próximo cumpleaños que tengo es el número 65. Me interesa mucho lo del rapto. Pero esto es así de real, ¿no? El reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, diga, no importa, si los niños, ya os voy a decir lo que podemos hacer con los niños. Este será llamado grande en el reino de sus cielos. O sea,
Es que estamos hablando del reino. O no entras, o serás llamado pequeño, o serás llamado grande. Porque yo no digo que todo el que enseña esto no ha nacido de nuevo, no. Pero el reino de los cielos, que por cierto dura bastante. La eternidad. Fíjate si dura. Puede ser pequeño o grande. Yo siempre me gusta apuntar hacia arriba, hacia lo grande. Bueno, aquí te estoy diciendo algo que aquí en la tierra dirás, hombre, yo soy el único, mi niño, el único que no se disfraza de pastorcito, ni mi niña de Virgen María. Pero a lo mejor cuando llegues al reino de los cielos y dirás, ay, Señor, gracias porque no hice el ridículo delante de ti, haciendo esas cosas que no te agradan. Y ahora oigo unas palabras que ya sabéis que yo anhelo oír. Cuando hay una buena administración, ¿qué oiremos? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabes lo que significa eso? En la rosca. Eso que tanto le molesta a algunos. Dicen, que la iglesia es una rosca. Hombre, por supuesto. Si la tenía Jesús, no lo voy a tener yo. Si él tenía uno que era su íntimo amigo, 3 que eran los que le acompañaban a todas partes, y 12 los discípulos, ¿eso no son roscas? Por supuesto. Son más bien gente en la cual uno descansa su corazón, su alma. Pero bueno, desde fuera dicen, es una rosca y una camarilla. Bien. Bueno, haz tú lo que puedas para entrar ahí. Lo que debes hacer. Y dice el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí queda eso. Lucas 16, 17 vuelve a decir lo mismo. Dice, pero es más fácil que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Pero qué dice la ley? Bueno, vamos a ver qué dice la ley. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 12, versículo 28. Dice muchas más cosas, pero vamos a centrarnos hoy en esto. Dice, guarda y escucha todas las palabras que yo te mando. ¿Cuántas? Todas. Para que, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, no ante los ojos, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Amén. Pero sigue diciendo más. Cuando Yahweh tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, en nuestro caso no hemos tenido que conquistar nuestros países para vivir en ellos, simplemente hemos nacido allí. Pero al recibir a Cristo nos ponemos de esta parte. ¿Cuál es la parte? Guárdate de que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también los serviré. Navidad, por ejemplo. Costumbres no son de Dios. ¿Qué está mandando el Señor? ¿Lo estás entendiendo el mandamiento? Bien. No harás así a Yahweh tu Dios. O sea, es una ofensa a Él. ¿Cómo le hacemos eso a Dios? ¿Y cómo tienen el descaro de decirlo? Es igual, lo voy a hacer. Y lo dicen, se quedan tan frescos. Porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos y sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello
ni de ello quitarás. Y está clarísimo. Fuera costumbres paganas. Fuera. Y es fuera. ¿Y tú sabes los disgustos que me ha costado a mí esto? Muchos, pero no importa. Porque hay gente que tiene la Navidad tan metida en el corazón que dice, no, es que, ¿cómo? Eso tiene que ser de la Biblia. Pero lo estoy leyendo. Ahora, yo me cuidaré de mis espaldas para el juicio. No solamente la ley, fíjate lo que dice la profecía. Vamos a ir a Jeremías capítulo 10. Oíd la palabra de 10.1. Oíd la palabra de Yahweh, que Yahweh ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Yahweh, dice, no aprenderás el camino de las naciones, ni las señales de los cielos, tengáis temor, aunque las naciones les teman. Es un problema. El tuyo es otro. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Tac, 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 muy habilidosos, ¿no? Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. ¿No habéis visto en internet los vídeos de las imágenes que se caen? Y se caen además encima de alguno. No estaba bien afirmada, no habían leído ni la Biblia. No afirmaron bien su ídolo, se cayó. Bien. Derechos están como palmera, todos están así. Porque es un palo, con una cabecita. Y no hablan. Son llevados en procesiones, pasos de Semana Santa, otra aberración delante de Dios. Son llevados porque no pueden andar. Y la gente, ¿cómo se apasiona con eso? ¿Recuerdas que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento? Pero dice que pereció. No pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay, dice ahora el profeta Jeremías, no hay semejante a ti, oh Yahweh. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Y termina diciendo, todos se infatuarán y no estoy viendo bien, ¿sabéis? No, en serio, tengo ahí un problemilla en un ojo y de vez en cuando tengo algo que me explicó el médico que una vez lo veo así, pero cuando me inclino se pone como así en el globo, cuando se pone una raya ya lo veo. Todos se infatuarán y entontecerán. Me está llamando tonto. Muy finamente, pero nos está llamando. Dice, enseñanza de vanidades es el leño. O sea, todo lo que tiene que ver con eso. Ahora, ¿cuál sería la actitud correcta nuestra como iglesia de Cristo? Jesús le decía en una oportunidad a la gente, vosotros adoráis lo que no sabéis. A la mujer, concretamente aquella que estaba en el pozo juntamente con él, le decía, los samaritanos, vosotros adoráis lo que no sabéis, o sea, no tenéis ni idea. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Claro, estaba hablando del propio Salvador, ¿no? Y sigue diciendo, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en toda mentira que encuentres. Quiere decir que la adoración es muy bueno que cantemos maravillosamente, y lo hacemos. Yo creo que cantamos muy bien, pero no basta. No basta.
Tiene que ser en el espíritu, no en la carne, y en verdad. Y recuerda, nada, ni una sola mentira admitirá Dios. Que algunos dicen, bueno, es una mentirijilla, es que ¿cómo le voy a quitar la ilusión a los niños? Pues quitándosela y enseñándoles la verdad. Porque hay unos niños muy listos, por cierto, llamados judíos, que tienen más premios Nobel que ninguno, que no les enseñan esa estupidez. Y son muy listos. ¿Sabías? Bueno, los musulmanes también, pero ya no son tan listos. O sea, que no te preocupes, no vas a frustrar a tu niño si le enseñas la verdad. Te lo puedes llevar al infierno si le enseñas la mentira. ¿Has pensado en eso? Porque hay que adorarle en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, los de la obediencia. Dios, dice, es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y no hay mejor adoración que la obediencia. Ciega a Dios, obediencia ciega. Abraham le dijo, mata a tu hijo, ciego, y lo iba a matar. Es ciega, oh Dios, lo que me diga. Ahora, estate seguro que es Dios que te lo está diciendo, ¿eh? ¿Por qué se enseña entonces prácticas incorrectas? Bueno, esto cada uno lo debe tomar y leerlo y meditarlo y debería pensar mucho sobre esto. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstol de Cristo. Se disfrazan. O sea, quiere decir que tú lo ves y dices, este es un apóstol de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y no es maravilla, o sea, no es raro, porque el mismo Satanás, ¿qué dice? Se disfraza, pero solo se disfraza como ángel de luz. ¿Pero disfrazarse es serlo? Pues yo me disfrazo ahora mismo de Superman porque a mí lo de los vuelos me gusta. Y más si son gratis. A La Coruña, ya estoy allí. Pero sería un disfraz, nada más, ¿verdad? Bueno. Así que, dice el versículo 15, no es extraño si también sus ministros, a los que trabajan para él, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Y cuál crees que será el fin? Allí con los 24 ancianos, ¿no? Presidiendo el reino de los cielos. Han engañado a todo lo que han podido, no han estudiado ni una gota de la Biblia, más que lo que les interesa, y nunca han predicado la verdad. Y allí estarán, ¿no? Ya. Porque el juicio de Dios, vamos a terminar ya con Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Aquí va a explicarnos qué es lo que Él va a hacer. Pablo nos explica muy bien qué es lo que Dios va a hacer. Primero, fíjate, vemos la misericordia de Dios. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, pero han pecado. Dice, sin ley también, perecerán, no dice que se salvarán. El pecado es pecado. Y todo el mundo sabe lo que está mal. Porque hay algo que se llama conciencia. Pero dice que, claro, a la hora del juicio, los que pecaron, los sin ley pecaron, pues sin pecado perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Nosotros conocemos la ley, pues, por esa ley. Pero los demás también, porque no dice que se salvarán, dice que perecerán.
Porque no son los oidores de la ley. Tú estás escuchando ahora y estás diciendo, vale, sí, pues bien, yo lo oigo. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los que estuvieron ayer en la reunión de nuevos hablé de que lo que es justificar es declarar justo sin serlo. Sin serlo. A pesar de nuestros pecados, y nosotros creemos en la obra de Cristo. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, pero dice, hacen por naturaleza lo que es de ley, porque está en su conciencia, ¿qué va a pasar? Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Entiendes? Hay gente que puede hacer la ley y no es judío, ni cristiano, ni nada de nada, pero ha hecho lo correcto. ¿Tú crees que Dios le va a dar una patada y decir, allá tú, haber pecado, te lo has perdido? Si no conoce la ley y hace lo bueno, hace la ley, Dios tendrá en cuenta a esa persona. Lo que pasa es que es muy difícil que vayamos a encontrar a alguien, pero bueno, puede haber alguien. Si lo hubiera, aquí está una respuesta para ellos. Dice, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, conciencia, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, y dice Pablo, conforme a mi evangelio. Y Pablo predicó el evangelio. Los demás también. Pero el evangelio que a nosotros nos interesa, a ti y a mí, lo predicó Pablo. Porque nosotros no somos judíos. Sí tenemos que guardar la ley, claro. No matarás, no te harás imágenes, honrarás a tu Dios, no mentirás, no adulterarás, no codiciarás los bienes ajenos. Todo eso, pues tenemos que hacerlo. Porque fíjate que hay gente que lo tiene escrito en su corazón y sin conocerlo, si lo hace, le irá bien. Pero nosotros que lo conocemos, es obligatorio. Ahora nuestra justicia va a venir por Cristo. Pero, ¿cómo puedo yo decir que amo tanto a Dios? Hombre, en mi ignorancia he hecho muchas cosas, como todos. Pero es que el proceso, Pablo dice, tú no puedes seguir siendo toda la vida un niño. Pablo dice ahí también a los corintios, os di a beber leche y no vianda, pero ya teníais que estar tomando vianda, alimento sólido, y no pude hacerlo porque aún no erais maduros. Y yo no puedo pensar que toda la vida tengamos aquí una congregación de inmaduros, que no sepáis trazar la palabra de Dios correctamente. Para eso tenemos cursos, seminarios, enseñanzas, pasos y todo eso. Pero no puedes estar toda la vida, es que no entiendo la palabra de Dios. Es que si no la entiendes, no tienes al Espíritu. Porque el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, pero además te enseña, te guía, te recuerda lo que dijo Jesús. A mí lo hace. ¿A ti por qué no? Si no lo hace, empieza hoy mismo. ¿Ya que te gustan los nacimientos? Pues empieza porque nazca Jesús en tu corazón. Porque nazcas a la vida. Porque a lo mejor estás más muerto que los que ya están en el cementerio. Porque a lo mejor simplemente eres practicante de una religión. La religión evangélica. Hay muchos practicantes de religión evangélica. Muchos. Pero no, eso no le interesa a Dios. A Dios le interesa tu corazón. Que tú hayas nacido de nuevo. ¿Te gustan los nacimientos? Pues deja que Cristo nazca en tu corazón. No va a nacer como un bebé. Cristo es el león de Judá. Por cierto, si queréis una película bonita para vuestros niños, darle todo lo de las crónicas de Narnia estas vacaciones, que vean. Es palabra de Dios.
Ahí, adornada, es así, no es mentira, simplemente está adaptada para que la entiendan los niños. Pero es que yo como mayor me ha costado entender algunos capítulos hasta que no lo he visto 2 veces. Y he visto que el león es Cristo. Y que los reyes, esos 3 niños que eran reyes, ¿sabe quién son? Nosotros. Y que a pesar, aquel desgraciado que yo le caería patadas al pequeño, ¿no? que los traiciona, a mí me impresionó cuando oí el título. Le dice, el justo. El traidor, el que casi pierde la vida por causa de él, le dice, tú eres el justo. Porque uno es el que justifica. Cristo dijo, tú eres justo, aunque seas peor que ese niño, repelente. Qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Vale la pena adorarle? En espíritu y en verdad. Vamos a levantarnos en esta mañana y vamos a adorarle como Él se merece, como Él quiere. No con mentiras, sino con la verdad. Cuán hermoso es su nombre.